Está Emanuel Álvarez Agis, fue viceministro de Economía en el gobierno anterior, con Cristina Fernández de Kirchner. Emanuel, gracias por venir. Gracias a vos, Bueno, Martín. ¿funciona esto? Es decir, ahora vamos a contar 40, 50 precios de alimentos, 6 meses, un acuerdo con empresarios de la alimentación para que al menos no hayan estos aumentos todos los meses en estos niveles. Mira, el verbo es importante. Vos sabés que cuando yo asumí como viceministro, nosotros heredamos un congelamiento que había hecho Moreno, y lo que entendíamos es que en una economía que tiene inflación alta, un congelamiento es una mala idea. Y de hecho, si el gobierno está pensando en un congelamiento, donde además los productos que estén ahí adentro van a ser los más baratos, es una pésima idea, porque lo que vas a tener es desabastecimiento. Claro. O sea, la gente va a ir a la mermelada más barata que está congelada y te van a empezar a desabastecer la góndola. Este tipo de esquemas, precios cuidados, señalar precios, coordinar expectativas, sirve si vos tenés un programa más o menos integral de desaceleración de la inflación, y si no le pedís a las empresas tonterías, digamos, pues si vos tenés inflaciones de 4, 3 puntos por mes y le decís a las empresas congelen durante 4 meses, tenés dos opciones. O el producto que te ponen en el congelamiento es de pésima calidad, con lo cual nadie lo va a querer, o lo que puede estar pasando ahora, y a mí me asustan un poco los números de abril, que las empresas te hagan la típica argentinada de te lo subo ahora, 15 puntos, y te lo congelo hasta octubre y hacemos de cuenta que no pasó nada. Yo creo que sería más razonable pensar en mover una canasta además más amplia, 40 productos no te explican nada de la inflación de Argentina, mover los precios en una inflación que se vaya desacelerando y usar precios cuidados para dar esa señal, que jugarse todo a que 40 productos estén baratos, pues la verdad va a ser un caos en la góndola. Vos decís, ojo que cuando también hay que saber hacer lo de los precios cuidados o estos acuerdos de precio, porque si efectivamente lo dejás muy atrás respecto al resto de la dinámica inflacionaria, bueno, ha pasado durante el kirchnerismo y ha pasado también con este gobierno con los precios cuidados, a la hora que están en los supermercados esos productos desaparecen de la góndola. A nosotros nos pasaba típicamente con la leche, nos pasó un poco con la yerba y, si no me acuerdo mal, con alguna pasta, no me acuerdo si arroz o fideos, que las marcas en principio te decían, mira, te ofrezco este que es el más barato, el otro no porque lo tengo que subir de precio. Nosotros decíamos, no, al revés, no nos interesa que sea barato, nos interesa que la gente sepa cuánto sale, que esté dentro del rango de los otros precios, porque si vos pones un fideo de pésima calidad, no competís con los fideos que te están subiendo 6% por mes, porque al final del día son productos distintos. Digamos, si pones el fideo para sopa, no competís contra el fideo que come la gente. Y en ese sentido, nuestro compromiso era, no te vamos a pedir cosas heroicas, no te vamos a pedir que una inflación en 2015, si no me acuerdo mal, cerramos en 27% anual, no te vamos a pedir que me lo congeles por 4 meses, te vamos a pedir que vayamos a una tasa trimestral de 4 o 5%. ¿Para qué sirve eso? Porque efectivamente, como vos contás, no sirvió tampoco durante el kirchnerismo para, vos reconocés, el 2015 hubo 27% de inflación anual. Exacto. Si vos no sirvió para frenar la inflación. Si vos estás en un programa de desinflación y la inflación va convergiendo, bajando lo que yo creo que puede hacer Argentina, que es bajar 4 o 5 puntos por año, no 25 puntos en un año, para lo que te sirve es para dos cosas. Una, para coordinar expectativas, digamos, para decirle, por ejemplo, a los sindicatos, che, la canasta de precio cuidado, que tiene 300 productos, no 40, está subiendo al 22% anual, no al 35%. Y segundo, y tal vez más importante, para recuperar algo que cuando vos tenés inflaciones altas se pierde, que es la referencia de precios. Cuando vos tenés tantos años con inflación alta, vos te pasará, vas al supermercado y decís, la mermelada que sale, 70 o 140 pesos. Y es 100% de diferencia. Y de hecho hay un supermercado que la pone a 70 y otro que la pone a 100. Entonces, es decir, hay diferencias muy grandes entre los supermercados. ¿Cuál era nuestro desafío? Y en esto increíblemente coincido con Carrió. Además, que el producto de precios cuidados esté en la góndola que corresponde, no en una góndola aparte, apenas vos entras al supermercado, como que fueran los productos con capacidades diferentes, digamos. Que la mermelada esté en la góndola de la mermelada, porque entonces, si vos ves que la de precios cuidados está 70 pesos y ves que una mermelada está a 140, decís, ah, ok, la de 140 es la mermelada premium, la de 50 es la muy barata, 70 está en el medio. Muy importante que el producto esté en la góndola que le corresponda, porque si no, no te ordena. Fíjate el debate que ha generado esto en Cambiemos, que efectivamente Manuel Álvarez Agis, viceministro de Economía en la época de Cristina, coincide con Carrió, por eso hoy está gran parte del equipo económico cuestionando a Carrió. ¿Tiene sentido hacer algún tipo de acuerdo más amplio, precios, salarios? No estamos hablando ya acordar un poquito precios, sino también decirle a los trabajadores, miren, yo voy a hacer un acuerdo de precios para que los precios se muevan en este rango, ustedes hagan un acuerdo de salarios que se muevan en este rango. ¿Tiene sentido, Álvarez Agis?
Mira, primero, ¿por qué no tiene... Esto no lo hizo tampoco el kirchnerismo, ¿eh? No lo hizo en su momento el kirchnerismo. El kirchnerismo, como dice Álvarez Aggi, usó los precios cuidados para tener una referencia, para a su base social decirle, miren, la inflación es 25, no se lo decían porque mentía Moreno, pero tengan estos precios de referencia. Primer punto, ¿por qué no es una buena idea solo hacerlo con un pequeño grupo de precios? Porque viste que en la autopista vos tenés velocidad máxima, pero también tenés velocidad mínima. O sea, si vos en una autopista andás a 20, te llevan puestos los autos porque todos andan a 80. Con la inflación pasa lo mismo. Si vos frenás algunos precios, los congelás, como todo anda al 40 anual, esa partecita te la llevan puesta. Desaparece desabastecimiento. O porque la empresa no te lo quiere poner porque pierde plata, porque la gente se lo lleva en 10 minutos. Y ahora, esto, yo ahí me permito disentir, hacer un acuerdo de precios y salarios, cuando uno tiene inflaciones de entre el 20 y el 40%, no es muy heterodoxo que digamos. O sea, ya se hizo en la historia. El problema es que siempre Argentina, lamentablemente, inventa la pólvora. O sea, después de la crisis de la deuda, a finales de los 80, todas las economías de la región tuvieron inflación muy alta. Colombia, Brasil, Chile salieron con acuerdo de precios y salarios porque dijeron, si estamos en 40 puntos, sería una locura usar la tasa de interés para bajar la inflación. Vino 20 años después Sturzenegger y hizo exactamente eso. Quiso salir una inflación de 40 con la tasa. Cuando llevaron la inflación a la zona del 15, 10%, ahí se empezó, mediados de los 90, a usar la tasa de interés para bajar la inflación. Las metas de inflación. ¿Qué hizo la Argentina? Convertibilidad. Solución mágica. ¿Bajó la inflación? Sí, drásticamente en 2 años. Se enamoró 11 años y así no fue. Ahora, quebró la economía, pero la inflación la mataste. Ahora, vos decías el acuerdo de precios y salarios. A mí me parece que ahí son importantes 2 condiciones y que en la historia en general no se dieron. Una, que sea en ese orden. O sea, primero los precios y después los salarios. Porque si vos frenás los salarios, que es lo que el gobierno intenta hacer para ordenar más o menos la pauta inflacionaria del año, ¿qué dice? Enero, febrero, sale algún ministro y dice, este año la pauta de salarios es tanto. Los trabajadores se pelean, después no se respeta, cláusula gatillo. Entonces, lo primero que tenés que hacer es tratar de frenar los precios. Acto seguido, frenar los salarios, porque si frenamos los precios para que los salarios se disparen, al otro día vamos a empezar a volver en esta rueda. Y segundo y fundamental, falta un actor. Vos decís, precios, vamos en vez del 40 al 35. Salarios, vamos en vez del 35 al 36, 37 para ganarle por un puntito a la inflación. ¿Y el dólar? Claro. Y la tasa, y el gasto público. O sea, el tercer actor que falta es el gobierno. Y el gobierno, en un marco del acuerdo con el fondo, es muy difícil que pueda articular una política de ese Hay tipo. un tema que para el gobierno también lo tiene preocupado. Cuando vos decís, hasta ahora el gobierno sí venía tratando de ponerle una pauta a los salarios para que sea la única ancla de la economía. De hecho, es lo que intentó el año pasado. Lo único que quedó pulverizado el año pasado fueron los salarios, quedó muy atrás de la inflación. Este año al revés, como es un año electoral, el gobierno quiere que los salarios le ganen a la inflación, pero no ve cómo. No ve cómo porque las empresas no lo pueden pagar. Exactamente, Ese es el problema. primero porque las empresas no lo pueden pagar, pero por otro lado porque la dinámica inflacionaria, hoy, este año, ¿qué salario va a estar arriba del 40% No, de aumento? Bueno, si la inflación está alrededor del 40%, si se estabiliza, si no se dispara el dólar, nada, estamos hablando de esos números, no hay forma de que los salarios le ganen a la inflación y de esa manera se reactive el consumo. Lo que pasa, Maxi, es que cuando estás en estas dinámicas, de vuelta, estamos todos tratando de recuperar lo que perdimos y ganarle a lo que viene. Entonces, cuando vos mirás la paritaria docente, por ejemplo, ¿qué dicen los docentes? Este año 40 puntos de inflación, me debes 15 del año pasado. ¿Tienen razón? Tienen razón. Ahora, vos sumás y te das 55. ¿Cómo te das vuelta como gobierno provincial y decís a mis proveedores el papel para la impresora se lo subo 20%? Entonces, cuando estamos en estas dinámicas de inercia, si vos no frenás a todos juntos al mismo tiempo, es muy difícil acomodar porque cualquiera que le debes algo... Que los docentes, dentro de todo, han sido uno de los mejores arreglos salariales que se van a conseguir en la Argentina este año. Sí, pero con una dinámica, y déjame poner este punto porque me parece que el gobierno ahí sí está entrando en terreno peligroso, con una dinámica muy, muy peligrosa porque lo que estamos haciendo es acortar los periodos de indexación de la economía. Estamos negociando paritarias por 3 meses en vez de por 12. Justo automático con inflación cada 3 meses, eso lograron los docentes. Y eso nos puede llegar para los docentes ha sido una negociación buena. Muy buena, pero mejor para de la que van a conseguir. Sí, pero para la economía, para los empleados públicos o cualquier sí, pero para privado. Para la economía en su conjunto, los periodos de alta inflación o de hiperinflación empiezan así, acortando contratos. A ver, fíjense lo que propuso Cavallo, ¿no? Supuestamente tratando de ayudar al gobierno. Cavallo dice, existe un peligro de hiperinflación. Me imagino que está pensando en que se espiralice dólar-precios. Es decir, que es el gran temor del gobierno. El gobierno ha hecho todo un programa económico, lo hemos contado, para que no se le vuelva a disparar el dólar. Y lo que dice es, si fuera Macri, dispondría que los contratos laborales se pacten en dólares
y lo mismo para la jubilación. Es decir, quiere dolarizar salarios y jubilaciones. A ver, le pido ahí a Álvarez Agis y a Mariano Gorodich una opinión respecto a esto. No, digo, no me gusta calificar en términos personales, pero esto es de una irresponsabilidad absoluta. Dolarizar salarios y jubilaciones. Pero a ver, Maxi, vos sabés que la gran discusión que estamos teniendo hoy en Argentina Es que faltan dólares. y además que el fondo no te deja intervenir, con lo cual si uno dice, bueno, si el dólar se llega a espiralizar, ¿el gobierno tiene alguna herramienta para que no se espiralice el resto de la economía? Sí, salvo que le hagamos caso a Caballo. Así que esto me parece que no merece mayor análisis. Es decir, no habría forma, decís, de dolarizar. ¿Dolarizar qué significa? ¿Pagarle con dólares o atar al dólar Es que salarios? lo que y me jubilaciones? sorprende de la declaración es que dolarizar es armar una hiper. Porque las Es hiper, atar al dólar a salarios y las hiper son jubilaciones. dinámicas donde todos empezamos a mirar un solo precio Es para el negociar dólar. los contratos, que en general en Argentina es el dólar. Claro. Bueno, No está pensando en pagarle con dólares, pero ¿con qué dólares le va a pagar el gobierno No, yo creo salario y que, jubilación? Caballo ve al gobierno al borde del precipicio y le da una palmada en la espalda, digamos. Me parece que esto claramente es locura. malintencionado. Para que la gente entienda, cuando hablamos de dolarizar, ¿no? Estamos hablando de atar los precios locales al dólar, es decir, que si sube el dólar, suban los salarios y suban las jubilaciones, o estamos hablando a lo Ecuador que se paguen las jubilaciones, los salarios en dólares. Caballo defiende la convertibilidad a ultranza, Sí. dice que es el mejor sistema. Ahora, en este caso, con estos problemas, lo que él dice es, como no tenés moneda, como el peso ya no es referencia, porque fíjate, algunos alquileres se pactan en dólares, los precios de las propiedades están en dólares, los precios de los autos están en dólares, él dice, bueno, soluciona terminando de matar tu moneda porque todo se va a acomodar al precio del dólar. Quiere decir, si yo cerré acá mi paritaria y mañana el dólar sube 20%, me tenés que dar 20% más. En pesos, con billetes, peso, papel, Emitiendo digamos, pesos y dándole- pero ajustado al dólar. Por eso digo que Una locura. es coordinar una hiper en 10 segundos, digamos. Claro, Sí. una locura. No, porque algunos dicen dolarizá, poné como el dólar de curso legal, que haya dólares. Pero ¿dónde saca los dólares? Si los únicos dólares que tiene el Banco Central hoy son prestados. Te prestaron los chinos, te prestó el FMI, parte son los depósitos privados de la gente que están en el Banco Central. pero La no cuenta les puede tocar el sencilla, Banco. Maxi, es hoy dolarizar implica un tipo de cambio de 120 pesos, digamos, porque los dólares que tenemos son los dólares que tenemos. Entonces, si vos tuvieras que cambiar todos los pesos que hay en la economía, los depósitos, los pesos que yo tengo en el bolsillo, etcétera, por los dólares Por que los hay en el poquitos banco, dólares que por los tiene poquitos disponible. dólares que hay en el Banco Central, esa cuenta te da 120 pesos. A ver, le pregunto a Álvarez Agis, que bueno, tiene su consultora privada, asesora a empresas grandes, pequeñas, a bancos y demás, pero bueno, formó parte del equipo económico del gobierno anterior. No sé si sigue vinculado, me imagino que sí, con Axel Kicillof y demás. Han circulado distintos proyectos supuestamente de lo que haría el próximo gobierno si fuera Cristina la que regresara al poder. Acá ha dicho Feletti que, bueno, que transitoriamente habría que poner un control de capitales o de cepo al dólar hasta ver a dónde se estabilizaba el tipo de cambio. ¿Hay alguna idea ya en los equipos económicos de la expresidenta si efectivamente regresa al poder? No lo sabemos, ni siquiera si va a ser candidata. ¿De qué hacer con la economía después del 10 de diciembre? Mira, obviamente hay discusiones, hay puntos de vista distintos. Yo te digo el mío, que como siempre digo, lo digo en la tele, lo digo con los clientes y lo digo en el propio espacio del kirchnerismo. Para mí, digamos, hay una sola cosa que ningún gobierno que asuma puede hacer, que es darle la espalda al fondo. Y me parece en ese sentido el kirchnerismo es muy consciente de lo que cuesta salir de un default. De hecho, nosotros casi terminamos de salir de un default, faltaron los buitres y fíjate el problemón que significó en nada más que el 3% de falta de solución del default. Me parece que con el dólar, que es la cuestión más Es sensible... decir, que sea Cristina u otro el que llegue al poder, es consciente que va a haber que convivir con el Fondo Monetario. Totalmente, y además el kirchnerismo con el fondo ha tenido idas y vueltas, digamos. El primer gobierno de Néstor Kirchner no tuvo problemas con la convivencia con el fondo. Yo creo que en algún momento la economía argentina empezó a pegar la vuelta y el fondo ahí seguía pidiendo ajuste cuando ya claramente la economía crecía al 7%, o sea, se podía aflojar un poquito. Y además te doy dos ejemplos donde a mí me parece que el problema no es el fondo. El problema es Es decir, el fondo de alguna manera te va a permitir refinanciar la deuda que hay con el fondo. A ver, mi pregunta es, ¿qué le pasó a Portugal en estos últimos años? Venía un gobierno muy parecido a Cambiemos, con medidas pro mercado, con un acuerdo con el fondo y la economía no paraba de deteriorarse. Ganó una coalición de izquierda, le dijo, el programa viene fracasando, cambiémoslo, cambiemos, lo cambió, hizo un programa más expansivo, canceló la deuda con el fondo. Entonces, el problema no es el fondo, el problema es el gobierno que se le pone adelante, porque a ver,
y sin chicanas. A mí lo que me sorprendió de Cambiemos es que yo pensaba que entre el fondo y la derecha estaba la pared. Y Cambiemos se coló en el medio. O sea, el primer acuerdo, el fondo le dijo, es muy importante el ajuste que tienen que hacer, no lo hagan solo con baja de gasto, pongan retenciones. Y te acordás, salió Macri en cadena nacional diciendo, las retenciones son un impuesto malísimo. Lo tuvo que poner en el segundo Fracasó acuerdo. el acuerdo, lo tuvo que poner. Entonces yo creo que con el fondo hay que negociar un poco más de espacio fiscal, o sea, recuperar la inversión pública, por ejemplo, mantener la política social que el propio fondo ha dicho que es importante en este año y en los que vendrán, roloviar un poco, digo, refinanciar un poco la deuda. El fondo yo creo que no está esperando cobrar, perdón, en 2021 y 2022. Y el punto más sensible, el dólar, te digo, mi posición personal respecto al dólar, hay que volver al esquema de regulación de compra-venta de dólares que tuvo Argentina entre 2003 y 2010, donde nadie decía que había cepo, donde ni siquiera el presidente de la Nación podía comprar más de 2 millones de dólares por día. Te acordarás, Néstor Kirchner quiso comprar 2.500.000 y no pudo, digamos, y donde los exportadores tenían que liquidar divisas no en un día, sino 120 si eras ojero, 60 si eras trigo. Me parece que ese Es decir, no cepo, pero sí algunos controles de capitales, como había cuando estaba Martín Redrado de presidente del Banco Central. Maxi, vos vas a Suiza y no tienen la cuenta capital tan desregulada como Argentina. Vos vas a Suiza y no podés sacar 7 millones de dólares a un paraíso fiscal en Panamá, y hoy en Argentina sí lo podés hacer y de manera legal. O sea, hoy tenemos grandes inversores que tienen 10 millones de pesos en plazo fijo y le dicen a su banco, liquidame dólares contra una cuenta en Uruguay. Y eso tardás lo que tardás en apretar un botón. Entonces, ni el cepo, que es que ibas a la FIP y era una lotería, te ibas a Uruguay, no sabías si te daban 100 dólares o 1.000, ni esto, que es realmente una locura, donde yo lo digo un poco en chiste, un poco en serio, a 50 pesos el candidato es el cepo. Digamos, nadie quiere que el dólar pique en punta y no lo puedas parar. Perdón, ¿qué dijiste? ¿A 50 A 50 pesos van a pedir que vuelva el cepo, digamos. Yo me parece que el cepo es una pésima medida. De hecho, cuando nosotros asumimos, lo que hicimos fue empezar a desarmar el cepo. Pero no lo desarmamos en 15 días porque ahí podrías haber tenido una devaluación. A ver, me interesa mucho lo que está diciendo porque Álvarez Aggi fue viceministro de Economía con Kicillof, viceministro de Economía de Cristina, es alguien respetado dentro de los economistas del kirchnerismo, tiene sus diferencias, se ha dedicado más en los últimos tiempos a su trabajo en el sector privado que en la política, pero sin duda es parte de los que eventualmente, si Cristina tiene alguna chance de regresar o algún candidato del peronismo kirchnerista, va a tener una opinión en el futuro. ¿Qué pasa con la deuda? ¿No? Porque acá estamos viendo hoy, está el riesgo país nuevamente en un récord, arriba de los 800 puntos básicos, es el récord del año. El récord de Macri fue un poquito más alto a fines del año pasado, pero es el récord de lo que va este año. Incluso el riesgo país, lo que estamos viendo es que en los últimos 2 meses sube solo en Argentina. En cambio, en países que eran iguales de riesgosos como la Argentina, como es el caso de Ecuador o Ucrania, fíjense, las líneas rojas y verdes es el riesgo país de Ecuador y Ucrania. Más o menos hace 2 meses estaban más o menos igual, o desde fin del año pasado venían las líneas todas juntas con Argentina. En los últimos 2 meses, fíjense el riesgo país de Ecuador y Ucrania. Bajaron abajo de los 600 puntos. Y fíjense el riesgo país de la Argentina, arriba de los 800 puntos. ¿Qué significa esto? Que Argentina en los últimos 2 meses se volvió mucho más riesgoso que Ecuador y Ucrania. Ecuador, no hace falta decir, está en la lona, está en una situación muy, muy complicada. Ucrania está ahí, digamos. Está peleándola, pero tampoco es una economía pujante. Es un problema argentino. Esto disparó el riesgo país. Hay quienes dicen, lo dice el propio presidente, lo dijo anoche en la cena del CIPEC, acá es el riesgo político. El gobierno está convencido de que es el riesgo a que vuelva Cristina, que diga hay un default de la deuda, cesación de pago, no se paga la deuda, y que eso está disparando el riesgo país de la Argentina. Por eso Argentina se está volviendo mucho más riesgoso que países como Ecuador, Ucrania, ni qué decir Egipto, que en algún momento tuvo el mismo riesgo país de la Argentina, está acá abajo. Mucho menos riesgoso, genera más confianza. Egipto, mucha más confianza que la Argentina, el doble de confianza. Argentina tiene el doble de riesgo país que Egipto. Bueno, ¿qué haría Cristina con el tema de la deuda si vuelve al gobierno? Mira, Maxi, primero, que la suba del riesgo país responda al riesgo de Cristina es insólito con Cristina, que encontramos una declaración de los últimos 6 meses de Cristina. Digamos, Cristina no habla en público, y menos de la economía, y yo esto lo he hablado creo que por una cuestión de responsabilidad. Porque si en el medio estuviera Cristina diciendo esto es un desastre, qué sé yo, me parece que no contribuiría a la situación. O sea, yo la verdad lo veo como una cuestión de responsabilidad más allá de lo partidario. Argentina tiene ese riesgo país
porque está en un acuerdo con el fondo que no le deja intervenir en el dólar. A ver, en enero del año pasado, la relación entre la deuda y el producto de Argentina era 60%. Hoy es 90%, y no es porque tomamos más deuda. Porque subió el dólar. Es porque devaluamos. Y el fondo lo dice en su acuerdo, dice, el único riesgo de incobrabilidad es que se dispare el dólar. El gobierno dice, perfecto, déjame controlar el dólar. El fondo dice, no, no te dejo controlar el dólar. Entonces, el que es profundamente contradictorio con la sostenibilidad de la deuda es el fondo, porque a 50 pesos, a 60 pesos, la deuda es impagable. Si nosotros logramos estabilizar el dólar y que el dólar vaya en línea con lo que va la inflación, en línea con lo que va el producto, podemos estabilizar la situación de endeudamiento de Argentina. Los próximos 4 años Argentina tiene que pagar 150.000 millones de dólares de vencimientos, un tercio de los cuales, o sea, 50.000, son con el fondo. Si vos conseguís ese espacio con el fondo, o sea, que el fondo tenga un poquito más de pedal, que yo, digamos, tengo algún diálogo con los funcionarios del fondo, ninguno está esperando cobrar en los próximos 4 años. Si eso al mismo tiempo te ordena el mercado, vos lo que podés hacer es decir al mercado, mira, ni me voy a endeudar más, ni voy a cancelar deuda. Voy a mantener este nivel de endeudamiento hasta que la economía se estabilice. Para refinanciar ese nivel de deuda. Me parece que ese es un programa razonable que va a costar, pero que te puede evitar un mal peor. Es interesante lo que dice Álvarez Agis, porque por ahí eso explica también, vamos a ver, por ahí sale en las próximas semanas, Cristina, no sabemos qué va a decir en la campaña electoral, pero algunos decían, bueno, Cristina está jugando a que le termine de estallar el dólar a Macri y después llega al gobierno. Lo que está diciendo Álvarez Agis, ojo que si le termina de estallar el dólar a Macri, Cristina tiene un gran problema con la deuda, apenas asume, y lo último que quiere Cristina es caer en default. Porque si cae en default, de hecho yo siempre lo he dicho, ¿por qué puso el kirchnerismo el cepo? Liquidó todas las reservas del Banco Central, se chupó todas las reservas del Banco Central y sabía que llegaba con lo justo a diciembre del 2015, porque no quería caer en default. Usó las reservas en dólares del Banco Central para pagar puntualmente todos los meses los vencimientos en dólares de la deuda a los acreedores privados, es decir, pagó un costo altísimo para no caer en cesación de pago. Me parece que hay un consenso, lo que estoy entendiendo es que hay un consenso en toda la dirigencia política que caer nuevamente en default como el 2001 es un desastre para la economía, cualquiera sea el próximo gobierno. Eso es lo que... Imagínate, a ver, cuando se lo critica al kirchnerismo por haber tomado deuda con Venezuela, te acordarás, se discutía el bono, la tasa de la deuda con Venezuela. Lo que pasaba en ese momento es que vos estabas en default y no tenías fuente de financiamiento, entonces... La verdad que yo he visto, como decís vos, hacer al kirchnerismo incluso esfuerzos que a mí me parecían demasiados. O sea, yo en un momento en el gobierno... Para mostrar que no iba a caer en... Claro, yo en el momento del gobierno decía, paremos de desendeudarnos porque estamos sometiendo a mucha presión en la economía. Pero arreglar con el Club de París, pagar mucha deuda en cash justamente para no caer en default. Exacto. Ahora, Maxi, Álvarez Agis acaba de volver de Nueva York, donde estuvo reunido justamente con bancos, con inversores, que le preguntaban o no, ¿qué va a hacer Cristina? Sí, a mí me pasa, digamos, lo siguiente. Cuando yo voy a dar una charla en una unidad básica, me corren por derecha porque le pagué al Club de París. Y cuando voy a dar una charla en Nueva York, me corren por izquierda porque estatizé YPF. Entonces, me parece que el kirchnerismo es las dos cosas. El kirchnerismo estatizó YPF, le pagó el SIAD y le pagó al Club de París. ¿Para qué? Para no entrar en un default, porque a mí me han contado las reuniones de Néstor Kirchner, Cristina y Lavagna para renegociar la deuda. Y te aseguro que cuando vos estás renegociando la deuda, todo el resto del gobierno está paralizado. Pero no puedes hacer una política más. Había una frase famosa que contaba Martín Redrado, que fue durante 6 años casi presidente del Banco Central, primero con Kirchner, después con Cristina, que era que Kirchner le dijo una vez, y se lo transmitió a Cristina, mira esto, le dijo, mira, si hay que vender la Quinta de Olivos para pagar la deuda, vendé la Quinta de Olivos para pagar la deuda. Pero Argentina no puede volver a caer en default con el 2001. Eso significa ingobernabilidad. Exacto. Es interesante el punto, porque insisto, acá hay muchos que creen que lo que se va a jugar en esta campaña es que la oposición va a decir, bueno, si llego en diciembre que le estalle a Macri, que se blanquee, que le estalle el dólar. Lo que está diciendo Álvarez Agis, ojo, que si estalla el dólar, te genera el próximo gobierno una deuda que con un dólar muy, muy alto no hay forma de pagar. Exacto. Porque Argentina tiene deuda en dólares, pero no tiene dólares. Y toda la economía se mueve en pesos. Y además, Maxi, yo sé que el kirchnerismo ha hecho cosas que a veces parecen difíciles de explicar, pero no la veo a Cristina en campaña diciendo votame que conmigo el default. Digamos, me parece que eso ni se quiere ni se promueve, porque, insisto, el que paga los platos rotos es el que se come el default, no el que lo hace. A ver. No, yo te escucho con muchísima atención, súper razonable, incluso hasta criticando los precios cuidados de Macri. Ahora, ¿por qué el mercado
le tiene miedo a Cristina? Porque ese también es un dato de la realidad. Mirá, ¿Por qué el mercado reacciona mal ante la posibilidad de Cristina? Yo tuve oportunidad de charlarlo hace 3 semanas que está en Nueva York. Creo que por 2 razones. Primero, porque los economistas decimos que un default es como una cicatriz. Digamos, se te cura, pero el tipo que te mira siempre se acuerda que vos no le pagaste la deuda hace nada más que 15 años. Y 15 años en el mercado financiero internacional es muy poquito tiempo. Y segundo, por el porrazo que nos pegamos en 2018. Porque ¿qué vio el mercado? Vio un país que al principio no entendía bien porque se desendeudaba muy fuerte, 2003-2015, y en 2015 giramos el barco para el otro lado y casi lo volteamos. O sea, nos recontraendeudamos en nada más que 2 años. Entonces, lo que dice el mercado, y lamentablemente tiene razón, es Argentina es impredecible. Argentina puede pasar de 15 años de no tomar $1 a en 2 años chuparse 100.000 millones de dólares. Entonces, esas dinámicas son las que tenemos que tratar de evitar. ¿Qué es lo que está golpeando acá más en términos de los próximos meses, riesgo país y demás? Obviamente la incertidumbre política también va a jugar, lo ha jugado en todas las elecciones, y más ahora cuando se están planteando verdaderamente modelos de país muy distintos, ¿no? Cambiemos por un lado, el kirchnerismo por el otro, el peronismo por el otro. A ver, Álvarez Agis. Yo creo que, digamos, el problema del acuerdo con el fondo, y yo no he visto esto tanto en los medios, pero los inversores lo leen muy en detalle. Nosotros teníamos una meta fiscal para el primer semestre del año de un superávit de 40.000 millones de pesos. Y el gobierno pidió un waiver, o sea, pidió un perdón, digamos, dijo no la voy a llegar a cumplir, y creo que voy a estar en 20.000 millones, o sea, la mitad. Digamos, es un desvío sustantivo respecto de la meta que indica que la economía básicamente entró en una recesión más fuerte que la que uno esperaba y eso afectó la recaudación. ¿Qué sabe el mercado, digamos, y sabemos todos? Que el segundo semestre en materia fiscal es mucho más complejo para el gobierno, porque el gasto va a ir más rápido y la recaudación en el segundo semestre suele ir más despacio. Entonces, si vos no juntás la plata en el primer semestre para después gastarte en el segundo y quedar empatado, déficit cero en el año, si no la juntás en el primero, seguramente en el segundo no te va a alcanzar y vas a incumplir déficit cero, que hay que decir, es la única meta a la cual te compromete el acuerdo. Espera un segundito. Yo he dicho acá, y lo hemos comentado también, esta noche lo vamos a desarrollar más en animales, y hemos apercibido que en el documento del FMI se dice que el desvío es de 0,4% del PBI, el desvío que tienen proyectado ya para por lo menos el primer semestre, ¿no? Y ese desvío respecto al déficit de meta cero son 80.000 millones de pesos, que es más o menos los números que está diciendo Álvarez Agis. Es decir, que el FMI le está diciendo, bueno, ¿vas a incumplir o no vas a incumplir el acuerdo de déficit cero? Te faltan 80.000 millones de pesos porque la recaudación vino muy floja y demás. Y el gobierno les ha dicho, porque a mí algunos me han escrito del gobierno diciendo, no, nosotros no propusimos hacer un ajuste adicional sobre la obra pública, sobre el gasto de capital, sino que lo propuso el FMI y nosotros lo rechazamos. Eso es lo que me dicen del gobierno. Pero, yo le digo, lean muchachos no, Maxi, lo que eso está escrito. Porque está puesto explícitamente. Está explícitamente en lo que se escribió y en lo que acaba de publicar el FMI el viernes pasado, donde se dice textualmente, lo hemos mostrado acá, estuvimos línea por línea subrayándola, que el fondo propone otras medidas para cerrar el déficit. Está diciendo suban impuestos, eliminen exenciones en ganancia, eliminen el IVA diferencial para los productos de la canasta básica, lleven todo al 21%. Bueno, distintas medidas que el gobierno le dice no se pueden pasar en el Congreso porque hace falta aprobación legislativa. Y en el acuerdo, es decir, en el documento del FMI, lo que se llama el Staff Report, se dice textualmente en varias partes que el gobierno de Macri lo que dice como única opción para llegar al ajuste de este año es recortar gastos de capital y de obra pública. Pero es mucha plata, son 80.000 millones de pesos. ¿Cómo hacen para recortar 80.000 millones de pesos? Toda la obra pública del gobierno nacional este año van a ser 200.000 millones de pesos, que es más o menos el mismo gasto del año pasado, es decir, no ajustaron por inflación el gasto. Hay una caída real muy grande. Hay un recorte adicional, Maxi. O sea, lo que dice el gobierno en el acuerdo es que donde ve que hay lugar para recortar es en la obra pública. Si el acuerdo fuera estrictamente todo en la obra pública es reducirla a la mitad. A la mitad la obra pública. Calamitosa, y yo creo que el mercado entiende que si pasa eso, las chances electorales del gobierno se deterioran porque la economía se deteriora si el gobierno no hace la poca obra pública que comprometió en el presupuesto. El segundo punto es lo que el fondo llama gasto social no prioritario, que en castellano es el gasto social que ejecuta Stanley, o sea, el gasto social que está destinado a los movimientos sociales. Y me parece que el mercado eso también lo entiende bien porque eso lo que implica es que vamos a tener la 9 de julio cortada, digamos, que va a haber mucha más conflictividad social. Así que la solución
al ajuste que propuso el fondo es más impuestos, el gobierno dice, olvídate este año, Puedo pasarlo por el y Congreso. por lo tanto es menos gasto, porque digamos, magia no se puede hacer, o bajás gastos, subís impuestos.